siempre me llamó la atención. Claro, claro. Es de antología, eso que se abriera el Mar Rojo y todo. Y a mí me aseguraron que es que en ciertas épocas del año se puede pasar por ahí. Sí, que es muy baja la... Sí. Sí. Puede ser. Y bueno, eso pero la historia misma... La verdad que no sé, yo nunca he pasado por ahí. Porque uno es de instalarse ahí un año entero, a ver si es cierto. Eso de que alguien se quiere ir de un lugar para otro y lo dejan o no lo dejan, se repite mucho en la historia. Y no es porque fueran esclavos propiamente, puede que no hayan sido. El caso, los húngaros, por ejemplo, en un momento dado vivían en cierta región y pidieron permiso para trasladarse a donde viven ahora. Y ese permiso se lo dieron los házaros. Esa es una de las leyendas. Pero vos mencionás mucho los házaros. La que es cierta es la de los helvetas. Los helvetas decidieron irse a Suiza. Una vez irse de Suiza, Sí, de lo sí, que ahora sí. es Suiza, Sí, sí. a las orillas del Atlántico. Y montaron las carretas y todo y empezaron a caminar. Buscando salida al mar. Claro, Claro, ya sí, sí. imagínense Estos fueron los bolivianos de su época. Claro, pero además, imagínese usted que hubiera sido ellos los que descubrieron América, podría haber sido. Pero entonces los galos salieron corriendo. Los galos no eran tan valientes como... No, el que era muy valiente era Galo Plaza. Sí. No eran tan valientes como dicen los franceses, porque en vez de irse a pararlos ellos, le pidieron a Julio César que los parara y Julio César los paró y los devolvió. Los helvetas no pudieron irse y se tuvieron que quedar ahí. No pasaron de Ginebra. Porque los condenados galos necesitaban que estuvieran ahí los helvetas, porque los helvetas eran muy buenos parando a los hermanos. Ajá. O sea que los galos como que eran así. Y como que la historia vuelve a repetirse. Como que se atenían Mi muñequita dulce y rubia. Sí, mi muñequita. Oíme, que cuando... Es que no recuerdo el momento en que un general suizo, discutiendo en la frontera con el general alemán de los tanques, no me acuerdo cómo se llamaba, famoso, el que llevó a los aliados hasta Trípoli. No, hasta el mar, al Mediterráneo, y tuvieron que salir en lanchas y todo, a Dunkerque. Pero Dunkerque no está en el Mediterráneo. No. Ah, bueno. No, perdón. ¿Por qué? Habría que hacer el mapa. Sí, yo creo que ya se te corrió. Sí, no, fue que se me corrió, es que estaba buscando un nombre y fue el único que se me dio a la cabeza. Bueno, pero entonces el suizo le pregunta, von Manstein, von Manstein le dijo, ¿ustedes cuántas divisiones tienen aquí para proteger la frontera? Ya pensando en la maldad. Y entonces el suizo le dijo 2. Ajá, ¿y ustedes? 20. Entonces se quedó el suizo así, dice, sí, apenas proporcional. No, claro. Y ni a patadas se metieron nunca con los suizos. No, pero los galos, los celtas, ¿cómo se llamaban? Los galos. Los galos, sí. Sabían eso. Sí. Sabían eso porque le pidieron a Julio César que impidiera la salida de los helvetas, no porque les estorbaran ellos en el Atlántico, sino porque los necesitaban ahí para que pararan a los hermanos. A los hermanos. Eran... A mí esa anécdota siempre me llamó la atención, casi como la del español en la frontera. Y no sigáis porque me conozco. Sí. No insistáis porque me conozco. Qué raro. Sí, y hay fotos y todo de los generales y los tanques frente a la frontera y el español con su gorra esas de los lados diciéndole no pasáis, si no viene el papel no pasáis. Sí, es curioso, ¿verdad? Que esos que paisecitos chiquititos que se quedaron, que les pasó la guerra para el lado y nunca, ¿no? Sí. Liechtenstein y San Marino. Y San Marino nunca los alemanes no lo ocuparon. ¿Y Andorra? Y fue Andorra. Es que se dieron cuenta de que existían, no estaban en el mapa. No Andorra, el alemán por ahí. Bueno, se fue para la porra, no se fue para Andorra, se fue para la porra. Sí, es que Andorra, es unas cosas de este tamaño, ¿verdad? Es
Sí, ¿por qué? ¿Por qué Andorra? ¿Por qué San Marino? Sí. ¿Por qué Liechtenstein? Sí. Pues Liechtenstein es una tradición, sí. Son como gotas históricas que quedaron Era un lugar para sobrando. guardar plata. ¿Ah? Liechtenstein era un lugar para guardar plata. Probablemente, ¿verdad? Sí. No, ya en tiempos de Napoleón, a Liechtenstein lo obligaron a formar parte de una de esas federaciones Una que formó federación, Napoleón. sí. Pero fue la última vez, en 1806 o 7, por ahí. Y hay algo de eso. Y después, ya no, ella es el único reino alemán de esos minimérrimos, como dicen a la abuela, que sobrevive, ¿verdad? Sí, pero por algún no está, bueno, Liechtenstein, no, Luxemburgo es más grande. Un poquito más grande, sí. Se tarda media hora en atravesarlo. Luxemburgo se ve en el mapa. Sí, uno tarda media hora en atravesarlo. Liechtenstein no se da cuenta que entró. ¿Y Monte Carlo? Bueno, esa es una También caricatura. es simplemente una ciudad. Eso es todo. No, pero Luxemburgo es un poquito más. No, y había una república. Es como el tamaño de una provincia de Costa Rica, digamos. Había una república ahí Luxemburgo. ¿Qué? Como Alajuela. No, Alajuela es muy grande. frente a La Guaira es la Italia. más grande de todas. ¿Cómo se llama ese? Ay, caray. En el lado allá del Adriático había una república pequeña que tenía como 1000 años, 900 y pico años de existir sin problemas hasta que llegó Napoleón y se la llevó en banda. Se lo llevó en banda todo. Tenía como capital esa ciudad croata que fue bombardeada hace tiempo. Era una república independiente, de esas que duran y nadie sabe por qué. Y seguro que a los comerciantes les interesaba tener ahí almacenes para guardar cosas. Sí, siempre hay problemas, son cuestiones Como el económicas. Puerto Libre de Panamá, algo así. De Colón. Como Golfito. Como Golfito. Yo no entiendo a Golfito. ¿A quién? A ¿Golfito? Un disparate. Se supone que es para vender, ¿verdad? Y que se identifiquen. Bueno, pero todos los enredos que hay que hacer para comprar un alfiler ahí en Oms, ¿A dónde? en ese Puerto Libre, ese de Golfito, es un disparate. Pero es muy divertido porque yo nunca iba a comprar nada ahí. Sí, bueno. Pero el asunto está en que yo conozco gente que va a Golfito, Sí, está ahí montones. de un día para otro y se viene para San José sin nada y después te lo llevan en camión a la casa. Quiere decir que ahí hay una Sí, matráfula sí, rara. hay una matráfula. Vos lo encargás y te lo traen, lo que sea. Sí. O más te lo mandan del establecimiento de San José. No te lo traen desde Golfito. Posiblemente, posiblemente, claro, que van a hacerlo. Sí, ¿verdad? Pero lo cargan allá pues, contablemente, eso es lo que hacen. Sí, Eso es parte de las corruptelas que hay en este país, ¿no? Es decir, que todo es así, todo se maneja así. Yo me acuerdo una vez, pues sí que no me acuerdo por qué, y me dijeron, sí, pero hay que aceitar la maquinaria, yo no entendí. Aceitarla, claro. Decirlo de manera que yo te lo puedo Hay oír. que aceitar la maquinaria, y yo no entendía cómo aceitar, ¿cuál maquinaria? Me decían, las propinas. La chisa. Hay que aceitar la maquinaria. Y de esto hace rato. No, pero lo que me cuenta un amigo, aquí mismo, en Zapote. Él va a Riteve con su auto, él lo maneja, pero está a nombre de la hija. Va, ¡bum! Se va a Riteve. Y todo está en orden, excepto que la placa delantera está desteñida. Entonces lo devuelven y tiene que ir a sacar una nueva, igual número y todo. Y entonces se va para Zapote, el registro, y llega con todos los papeles, porque siempre nunca tiene problemas, Riteve, Lins, todo lo paga él. Y entonces te salen con que no, que como él no es el dueño, entonces tiene que traer un poder de abogado, o viene la dueña y la hija no puede venir. Entonces él él se siente agobiado, como decimos en Alajuela para no decir malas palabras, y entonces se va con las placas en la mano porque tenía que llevarlo. Y al llegar al parqueo se acerca un hombre y le dice, señor, ¿qué le pasó? Y le contó, si usted me da chance, hay un amigo mío que yo lo puedo llamar por mi celular, y él viene y se la saca. Entonces, sí. La placa, ¿no? La placa, sí, la placa. Y entonces viene
y 50.000 colones que incluía todo, y todo el aceite. Entonces, claro, de máquina de coser. dice mi amigo, bueno, yo ya empecé a imaginarme cómo estaba la cosa, porque el carajo, como dice él, que me dijo que no podía porque yo no era el dueño, seguro él va a recibirse un pedazo y toda la cosa. Y digo, no, sí, pero finalmente le dije, mire, no se agobie. Finalmente, esos funcionarios, ¿por qué van a ser, esos bajos funcionarios, por qué van a ser menos corruptos que el gobierno al que les sirve? Entonces, en eso estamos. Y de veras dice que esperó y le llegó tranquilo el hombre con la placa y ya está, todo el problema resuelto, vuelta a Riteve, aprobación y tacataca. Uno había en las fronteras para pasar, ¿no? Hay que dar coimas por todos lados, ¿no? Es vergonzoso eso, Sí. Si no, no pasas. O tenés que quedar a dormir en un hotel que se llama El Descanso, lleno de cucarachas. ¿Qué va? No, es triste, pero el país está corrompido. Sí. Bueno. Y lo ha corrompido desde arriba. Sí, Bueno, claro, por supuesto. Lluvia de corrupción. Y siempre, siempre está la oreja alerta, ¿verdad? Ese fulano que llega y le dice, un empleado del aparcamiento público, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y ella sabía que le había pasado. La organización permite incluso eso. Claro. El que se devuelve con las placas en la mano, las placas viejas, no pudo. porque lo mandaron a pagar la coima. Sí, así es. Así es. Y esto es, finalmente, y hay un problema, la gente se va acostumbrando. Es decir, sí, ya lo tienen hasta presupuestado. Eso es lo peor. Cuando en la Edad Media se llevaba unas monedas para pagar a los bandoleros, para poder atravesar un camino, ¿verdad? Ya, el boleteo en Colombia, ya, desde que llegó Uribe, se acabó porque se los voló. Pero vos ibas de Barranquilla a Cartagena, en la famosa carretera de la, ¿cómo se llama?, de la cordialidad, y pum, y uniformados, igual que solo que andaban con la cuestión aquí, sí. Y entonces el boleteo, 15.000 pesos para pasar. Sí. ¿Cuántas personas van? 15.000 cada una, ¿no? Ah, no. Ah, sí, señor. Entonces hay que pagar, no hay más, porque Bueno, si no, no pasabas. Por eso prosperó el transporte aéreo en Colombia. Sí. Eso es muy viejo. Colombia fue el primer país que tuvo correo aéreo en el mundo. Por la forma. Y ahora prospera a costa de Centroamérica. Hoy hay una pregunta de alguien que le introduce la pregunta en La Nación. Porque dicen, Avianca ya quitó todo, ya quitó la oficina de acá. Y no, la pregunta sigue ahí. Sí, y pregunta, ¿qué pasó con Laxa? ¿Qué se hizo Laxa? ¿Qué se hizo Laxa? Yo sí sé que se hizo Laxa. ¿Le dieron un laxante? Algo por el estilo. ¿Por qué? Yo sé que se hizo Laxa, yo sé qué pasó con Laxa. Lo que pasa es que no quiero mencionar nombres porque hay cosas que no me constan, pero todo me pinta como fue el asunto, ¿verdad? ¿Cómo qué? Yo no lo puedo decir públicamente. Es que vos, desapareció. Lo que no decís públicamente lo decís tan calladito que aquí no se oye. Sí, bueno. Digamos que yo sospecho qué fue lo que pasó con Laxa, quién era el presidente en ese momento de Laxa, etcétera. Y ahí hubo una negociación oscura, rara. Alguien me preguntaba a propósito de eso, pero una pregunta que para preguntarme a mí es como preguntarme a qué distancia estamos de la constelación de Orión. Parece ser que uno de los grandes, una de las personas que tiene más vara alta en Avianca TACA es una costarricense. Sí. No sabía. Sí, y despiadadamente. Cualquiera hubiera dicho, bueno, como es, pero es una política costarricense. No sé. Que tiene un puesto sí, muy relevante, como dicen en Alajuela. No, pero este no era una política, sino un político. Bueno, pero de todas maneras, es lo mismo. Sí. Y bueno, esas cosas.
Yo una vez, La que globalización. lo íbamos a entrevistar, estábamos con alto contraste y tal, y lo íbamos a entrevistar, y le dije, mira, ¿qué pasó con Laxa? Yo no sé, ya yo no era. Ah, no, vaya, pues yo sabía que sí era. No me pudo decir nada. O no me quiso decir nada. Bueno, pero ya pasó la época en la que un país que no tenía una línea aérea de bandera nacional no existía. ¿Verdad? Eso No, ya... pero es que había un montón de gente que tenía acciones y lo perdieron todo. A veras. Ajá, ese es el punto. Que lo que les pagaban eran pasajes para que fueran a tal lado, a tal otro. Eso anualmente, esos eran los dividendos, pasajes. Porque estaba muy popularizado el tener acciones del Laxa, ¿no? Mire Era usted. muy nacional. Y desapareció eso, ¿no? Y era pasada, llegaba en la década de los 60, 50, 60, era un orgullo nacional, Laxa. Claro, claro. Sí, claro. bueno, ¿verdad? Nos encanta la gente. Claro, ¿no? Y era un buen servicio, era una buena empresa. No sé. Bueno, no sé qué engañe, de todas maneras, con la perspectiva que tenemos, Recope va a pasar a ser una empresa china dentro de poco. Sí, Dicen que los empleados de Recope son los más caros del país. sí, fíjate No sé que cuánto por ciento del galón de gasolina va para los el único empleados. sindicato en Centroamérica cuyos dirigentes son millonarios. ¿Cuál es el dirigente? Los de Recope. Ah, sí, claro, claro. No, es que se fueron creando una serie de ventajas y cochinadas y en esas convenciones colectivas, ¿no? Llenas de... Vienes de difunto, le dicen. Sí, bueno, pero no está tan difunto, no sé. Pues sí, realmente la difunta es Laxa. La difunta es Laxa, es así, está difunta. 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 No, Sí, la difunta es Laxa, exactamente. Son bienes de difunta. Viene de difunta. por eso, Pero esas cosas ocurren sin que el país se entere, sin que la Sí, prensa se los entere. grandes misterios, ¿no? bueno, Esa pregunta que vos te hiciste, es que yo me la hice inmediatamente, que alguien dijo eso en el periódico. Y veo que a vos te llamó la atención, a mí también, claro. Sí. ¿Qué se hizo Laxa? ¿Qué se hizo Laxa? ¿Qué pasó? ¿Se evaporó? ¿Cómo es la cosa? jalaron la cadena. Jalaron la cadena. Se fueron en avión. Hoy habla, ¿cómo se llama? Sería que se llevaron a la presidenta a Perú, ¿no? Rodríguez, habla hoy, ¿cómo se llama? Julio. Que Hoy, habla, no, habla hoy. de la avioneta. Y la avioneta para arriba y la avioneta para arriba. Avioneta. Tremendo jet, hombre. ¿Qué avioneta ni qué avioneta? Bueno, el avioncito. Sí, en estos días habló Julio de eso. El avioncito, como decía don Pepe. Avioncitos a mí. Sí. Es muy curioso eso porque finalmente eso de que la prensa no se entere no es cierto. Es que, Claro que se entere, pero no lo publica. No, por eso, no. Uno se da cuenta. En Estados Unidos es igual, ¿verdad? Lo único que hay algunas publicaciones independientes. Esos dos rompen la problemas brecha. que se presentaron ahora en Estados Unidos, que le estaban, Pinchando las llamadas a... no, primero el asunto del IRS, cobrándole más impuestos a los del Tea Party y todo eso, a los más, sí, eso. pero bárbaramente. Y le pidió la renuncia de inmediato Obama y renunció. Pero el otro, el de AP, que le empezaron a chequear los teléfonos a los periodistas de la AP. El encargado de eso dijo que es que había algo gravísimo que estaba, yo no sé cuán gravísimo, no lo sé, pero lo cierto es que se le ha armado un lío de ida y vuelta, ¿verdad? Porque Bueno, pero aquí en Costa Rica eso ha venido ocurriendo durante años. Recuerdo que cuando hubo un ministro de la presidencia que cayó porque en la misma casa presidencial había un fulano que le pinchaba, como dicen, sí. las llamadas. ¿Cuándo fue eso? En el gobierno de Chema. María. Sí. Y ahí el personaje ese que hacía eso, le decían Rasputín, por cierto.
Ahora debemos cambiarle el nombre, Rasputin, como decíamos. Rasputin, sí. ¿Veis? Sí, O Putin, pero Es uno de los personajes más siniestros. más siniestros de la historia de Costa Rica. Claro. Pues, Y ¿Vos lo todavía anda por conociste? ahí. Yo no sé quién es. Que bueno, después te me cuento. agarraron fuera de base. Hay que aterrizar. Sí. ¿Cómo Sí, se llama este aterricemos. hombre? ¡Ay, ya sé! No, ya sé. Sí, Sí. de Grecia. De Grecia. No, pero Y no tenía gracia. era una asociación que trabajó mucho, donde usted y yo fuimos a varias reuniones de propaganda, Sí. y ahí salió ese personaje. Claro. Ese carajo fue, pucha.